Hay una frase que nadie en el Real Madrid ha pronunciado jamás en voz alta, pero que en el fondo todos piensan: mientras el Barça no tenga dinero, estamos tranquilos. Durante años eso fue casi una certeza. El Barça podía sacar un Lamine Yamal de la nada. Podía tener un Pedri capaz de hacer girar un partido él solo. Incluso podía producir un nuevo prodigio de la Masía cada 2 años. Daba igual, porque enfrente había un Real Madrid que podía comprar a quien fuera, cuando fuera, al precio que fuera. Y un club sin chequera siempre acaba, tarde o temprano, pagando su pobreza sobre el terreno de juego. Salvo que este verano algo ha cambiado. No es Anthony Gordon ni Karim Adeyemi. Tampoco es el próximo gran fichaje que el Barça anuncie en las próximas semanas. No, lo que está pasando en Barcelona es mucho más profundo y mucho más peligroso para el Real Madrid que cualquier traspaso de 100 millones de euros. El FC, Barcelona está aprendiendo a hacer algo que nadie creía posible. Está aprendiendo a competir con el Real Madrid sin necesitar su dinero. Y si me dejan explicarles, van a entender por qué, en algún rincón de Valdebebas, ciertos dirigentes madridistas deberían empezar a preocuparse. No por esta temporada, sino por las 3 próximas. Para entender hasta qué punto es importante lo que está ocurriendo actualmente en Barcelona, primero hay que entender por qué, durante tanto tiempo, el Real Madrid casi no tenía motivos para tener miedo. El razonamiento era de una simplicidad total. El fútbol moderno de élite es un juego de márgenes. Puedes tener al mejor entrenador del mundo, el mejor sistema, la mejor filosofía de juego. Si el equipo de enfrente tiene individualmente mejores jugadores en casi todas las posiciones, tarde o temprano la calidad individual marca la diferencia. Un despeje fallido aquí, un 1 contra 1 perdido allá, un balón recuperado a 30 metros de la portería por un jugador simplemente más rápido, más fuerte, más decisivo. Son esos detalles los que separan a los campeones de los subcampeones, y durante años el Real Madrid tuvo una ventaja casi injusta en ese aspecto concreto. Cuando una estrategia de fichajes no funcionaba, bastaba con esperar al verano siguiente y volver a empezar, con un presupuesto que casi ningún club en el mundo podía permitirse. El Real Madrid podía equivocarse, podía fichar a un jugador que no se adaptara, gastar 80 millones en el vacío y corregir el rumbo la temporada siguiente como si nada hubiera pasado. El Barça, en cambio, no tenía ese lujo. Cada verano era la misma historia. Masas salariales que respetar. Ventas obligatorias antes de poder inscribir a un solo jugador nuevo. Situaciones financieras que a veces parecían un rompecabezas imposible de armar. El club que había inventado el tiki-taka, que había dominado Europa durante una década entera, se veía obligado a vender a sus propias jóvenes promesas simplemente para equilibrar las cuentas. Así que sí, en ese contexto se entiende por qué, en algún lugar, el Real Madrid podía dormir tranquilo. El talento solo nunca basta si no está sostenido por una estructura capaz de hacerlo crecer año tras año. Robert Lewandowski, que llegó a Barcelona en uno de los periodos más oscuros de su historia económica reciente, ha dejado el barco. Ansu Fati, el antiguo nuevo Messi, aquel al que anunciaban como el heredero natural de una leyenda, ya se fue a buscar minutos a otro lado. El ciclo de Marc-André ter Stegen también toca a su fin tras años de lesiones e incertidumbre. 3 símbolos de una época, 3 páginas que se pasan al mismo tiempo, y en el lugar de aquel Barça, empieza a emerger un Barça mucho más joven, más físico, más intenso y sobre todo, construido alrededor de una filosofía extremadamente clara. Porque si hemos entendido bien algo desde la llegada de Flick, es que él no quiere en absoluto un Barcelona que posea el balón solo por poseerlo. La época en la que se hacía circular el cuero durante el 70% del partido sin una intención real de matar al rival, esa época terminó. Flick quiere un equipo que asfixie, que presione arriba todo el tiempo sin descanso, que recupere el balón lo más cerca posible de la portería rival y que, sobre todo, transforme cada pérdida del adversario en una ocasión de gol antes incluso de que éste tenga tiempo de reposicionarse. Es un fútbol de asfixia, un fútbol que exige una intensidad física casi inhumana durante 90 minutos. Tomemos a Anthony Gordon. Sobre el papel, quizás no sea el traspaso más espectacular que el Barça podría haber hecho por esa cantidad. No es un jugador que te va a levantar del sofá con una secuencia de regates imposible, pero no es en absoluto lo que se le pide. Gordon corre muchísimo y sobre todo con inteligencia. Presiona constantemente, ataca los espacios a la espalda de las defensas y se mueve constantemente incluso sin el balón. Karim Adeyemi, por su parte, aporta algo que muy pocos jugadores en Europa poseen al mismo nivel. Una velocidad pura capaz de transformar una transición cualquiera. Un balón recuperado en el mediocampo, en una ocasión de gol en apenas unos segundos. Con 20 o 30 metros de espacio, Adeyemi puede castigar a cualquier defensa que suba demasiado o que retroceda demasiado lento. Ninguno de los dos es Neymar.
Ninguno de los dos hará vibrar las redes sociales con un numerito técnico cada 5 minutos. Pero precisamente eso no es lo que busca Flick. Él no busca individualidades que tengan que cargar al equipo ellas solas. Busca piezas que encajen perfectamente en un sistema colectivo, pensado para agotar al rival antes incluso de que termine la primera mitad. Y ahora imaginen a estos dos perfiles moviéndose alrededor de la presencia gigantesca de Lamine Yamal. Porque durante mucho tiempo, el verdadero problema del Barça no fue la falta de talento, sino su dependencia casi total de un solo jugador. Cuando el partido se atascaba, cuando el rival cerraba todos los espacios, todo el mundo en el estadio, igual que en el banquillo, esperaba lo mismo, que Yamal hiciera algo, un regate, un disparo, un pase decisivo salido de la nada. El problema es que ningún proyecto serio, ningún club que aspire de verdad a lo más alto, puede apoyarse en los hombros de un solo jugador durante 50, 60 o 70 partidos por temporada. Incluso el mayor talento del mundo tiene noches malas, lesiones, momentos de cansancio. Pedirle a un adolescente que cargue con todo un equipo cada fin de semana es construir un proyecto sobre arena. Por eso mismo Gordon y Adeyemi cambian las cosas, aunque nunca lleguen a convertirse en superestrellas mundiales por derecho propio. El Barça ahora puede hacer daño a sus rivales de varias maneras distintas. La atención desmedida que atrae Lamine Yamal, los 2 o 3 defensores que se cierran sistemáticamente sobre él, todo eso libera mecánicamente espacio en otras zonas del campo. Porque mientras los periódicos hablaban de fair play financiero, de masa salarial y de restricciones, la Masía seguía haciendo lo que mejor sabe hacer desde hace décadas: producir jugadores capaces de competir de inmediato con la élite mundial. Lamine Yamal, evidentemente, pero también Pau Cubarsí, Marc Casado, Gavi, Fermín López, y toda una nueva generación que gravita permanentemente alrededor del primer equipo. Y si hay un ejemplo que resume por sí solo este éxito, es Cubarsí. Vuelve de un mundial absolutamente excepcional. Se coronó campeón del mundo con España. Ya no se habla de él como una promesa a vigilar de lejos, como un joven jugador a seguir dentro de 2 o 3 años. Ahora se habla de él como uno de los defensas centrales más completos y prometedores del planeta, a una edad en la que la mayoría de los jugadores todavía está aprendiendo las bases del alto nivel. Y si a este núcleo le sumamos un Pedri en plena posesión de sus facultades, ¿quién? A mi juicio, sigue siendo la pieza más determinante para saber hasta dónde puede llegar realmente este equipo. El panorama se vuelve francamente inquietante para cualquier rival. Pedri es ese tipo de jugador casi invisible para el gran público, pero absolutamente esencial para cualquier entrenador serio. Hace circular el juego, rompe líneas, marca el ritmo. Sin él, todo el sistema de Flick pierde buena parte de su fluidez. Con todos estos elementos reunidos, se obtiene un Barcelona capaz de inquietar seriamente al Real Madrid, pero sobre todo un Barcelona que ya no está construido alrededor de una sola superestrella aislada. Es un Barça pensado como un sistema en el que cada jugador amplifica las cualidades del que lo rodea. Cada uno conoce su rol, cada uno respeta su función dentro del colectivo y cada uno aprovecha los espacios creados por los demás. Es exactamente la filosofía que se ve dibujarse desde el inicio del proyecto de Flick, y es precisamente ahí donde se encuentra la verdadera diferencia entre los dos proyectos, Barcelona y Real Madrid. El Real Madrid puede ir al mercado de fichajes y fichar prácticamente a cualquier jugador del planeta. Pero ganar el mercado de fichajes nunca ha significado automáticamente ganar los partidos que realmente importan. Y Hansi Flick, pese a todos los defectos que legítimamente se le puedan reprochar, ya ha demostrado en otros lugares que es capaz de hacer que un equipo rinda mucho más de lo que su plantilla parecía valer sobre el papel. Y existen al menos 2 problemas mayores que el club debe resolver de forma imperativa antes de que la temporada se vuelva realmente seria. El primero tiene que ver directamente con la salida de Lewandowski. Sin un refuerzo importante en la posición de 9, el segundo problema está en la defensa, y quizás sea aún más preocupante. La línea defensiva de Flick a veces funciona como una auténtica ruleta rusa. El Barça recupera constantemente el balón muy arriba en el campo, encadena secuencias largas prácticamente pegado al área rival, presiona con una intensidad temible. Pero en cuanto un equipo logra atravesar esa primera cortina de presión, en cuanto un balón pasa entre líneas, a menudo se produce un caos total por detrás. Se abren espacios enormes a espaldas de la defensa, y ahí es donde Cubarsí, pese a todo su talento, se encuentra solo teniendo que apagar incendios imposibles de contener. Pero pese a estas grietas bien reales, es precisamente ahí donde se encuentra, para mí, la parte más fascinante de este proyecto. El verdadero peligro para el Real Madrid no debería ser lo que el Barça representa hoy, en el momento presente. El verdadero peligro es lo que este equipo podría llegar a ser dentro de 1 año, dentro de 2 años.
Y para mí, eso lo cambia absolutamente todo en la manera en que hay que analizar este duelo entre los dos gigantes españoles. El verdadero peligro nunca fue que el FC Barcelona recuperara algún día el mismo poderío financiero que su gran rival. Eso probablemente no va a pasar nunca, al menos no en un futuro cercano. El verdadero peligro, el que de verdad debería preocupar en los pasillos del Santiago Bernabéu, es que el Barça aprenda por fin a competir sin necesitar ese dinero. Y poco a poco, ante nuestros ojos, el FC Barcelona se está convirtiendo exactamente en aquello que el Real Madrid más temía. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Este Barça versión Flick tiene realmente las armas para rivalizar de forma duradera con el Real Madrid?